Con todas estas políticas, en América Latina no se logró superar la pobreza, no se logró atender las necesidades básicas, más bien se logró una gran desestructuración social. Tal vez la más grave herencia del neoliberalismo y de toda esta política emanada del Consenso de Washington fue el que se perdió un proyecto de vida en común, se perdió una perspectiva de un proyecto nacional. Si todo se solucionaba, cada quien buscando su fin de lucro, ¿para qué pensar en común? Se exacerbaron las desigualdades. En América Latina, toda política pública debe tener integrado el objetivo de lograr una mayor equidad social, una mayor equidad económica. Estamos hablando de la región más desigual del mundo. África, en promedio, es más pobre que en América Latina. Pero en América Latina se ven diferencias más lacerantes que en África, porque hay extremadamente ricos y hay extremadamente pobres. Y la pobreza, recuerden que es un concepto relativo. O sea, todos somos multimillonarios, incluyendo los latinoamericanos, incluyendo los africanos si nos comparamos con la humanidad de la media. Si nos comparamos probablemente con hace 50 años en nuestros propios países. Pero la pobreza es un concepto relativo, es lo que se puede hacer con los recursos que tenemos actualmente. Y con los recursos que se tienen actualmente se podría satisfacer las necesidades básicas de toda la humanidad y no se le están satisfaciendo. Y hay una gran diferencia entre ricos y pobres y eso desestructura la sociedad. Muchas veces escuchamos análisis muy simplistas de por qué la falta de gobernabilidad en América Latina, en países como Ecuador, que en los últimos años, depende de cómo cuenten, ha tenido 7 o 10 presidentes, o tuvo un triunvirato y una presidenta de un día, ¿verdad? Entonces vienen la burocracia internacional, los supuestos expertos, y que el problema es que los ecuatorianos, los latinoamericanos no tenemos cultura democrática, y no se dan cuenta que hay factores estructurales, fruto de las propias políticas públicas que originan esa falta de gobernabilidad. ¿Qué le va a importar a un desempleado quién es presidente o quién deja de serlo? ¿Qué le va a importar a un trabajador que lleva 10, 12 años trabajando en una empresa sin estabilidad, estafada por figuras que legitimaron la explotación laboral en América Latina como el contrato por hora? Usted podía contratar permanentemente por hora. En teoría el contrato por horas es, por ejemplo, para un bazar, en época de Navidad necesita contratar estudiantes 3, 4 horas diarias y bueno, por una semana, 2 semanas durante el periodo navideño y se acabó. Pues resulta que 75%, de acuerdo al reglamento de esa ley, en Ecuador, 75% de los trabajadores de una empresa podían estar en forma permanente contratados por hora. Ese tipo, ¿qué le va a importar quién es el presidente o quién deja de ser? Entonces esa desestructuración social también genera falta de gobernabilidad. Entonces todo esto fueron las consecuencias del neoliberalismo. La parte económica, las tasas de crecimiento fueron un completo fracaso y hay que llamarlo por su nombre. Con todos los problemas de los procesos de industrialización, sustitutiva e importaciones, nos dieron el doble de tasa de crecimiento que en la época neoliberal. La destrucción de empleo se tomó incluso como una cosa positiva, que es ser técnico, hablar del empleo, protegerlo, evitar la precarización laboral, etc. En América Latina se le llama hasta populismo, ¿verdad? O sea, técnico es mientras más cruel, mientras más sádico es el ministro de Economía, la política económica, etc. Se destruyó empleo. En la parte económica, el neoliberalismo fue un desastre total. En la parte social, otro desastre. Se exacerbaron las desigualdades sociales. Se excluyó a la gente de un proyecto nacional. Se atomizó la sociedad. La filosofía neoliberal era que el mercado asigne los recursos sociales y va a haber perdedores. Esos perdedores son, como llaman en la guerra, los daños colaterales. Ahí van a quedar caridad, asistencialismo, pero no incluirlos en el sistema económico y social para que sean partícipes de su propio destino. En la parte política, le insisto, contribuyó a la falta de gobernabilidad, porque la gente, tan maltratada, sobre todo los sectores más pobres, no le interesaba quién era presidente, quién no era, no le interesaba incluso algunas veces ejercer su derecho al voto. Se reprimía con mucha fuerza toda organización popular, toda protesta social que se oponga a estas políticas. Entonces solo interesaba tener gobiernos fuertes que repriman las protestas sociales y permitan impulsar esa agenda neoliberal. En la parte soberanía también hubo grandes claudicaciones por parte de estas políticas. No es que todo debía ser en función de los mercados y había que someter vidas, personas, sociedades, soberanías a dichos mercados. Ustedes revisen los contratos petroleros ecuatorianos, son vergonzosos.
mientras que la Constitución de la República dice que el petróleo y los recursos no renovables son del Estado, en los contratos petroleros prácticamente el Estado es un socio más, un socio minoritario sin voz ni voto. Cualquier problema habrá que resolverlo en tribunales internacionales, es decir, no es que se puso los negocios en función de la soberanía, sino la soberanía en función de los negocios. Bueno, pero como no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, los gobiernos, los pueblos latinoamericanos dieron basta. Y empezaron cambios sorprendentes, desde la década de los 90, donde la dictadura de Pinochet fue vencida en las urnas, donde en el año 98 en Venezuela llega el presidente Hugo Chávez, y a partir del 2000 empiezan a caer, a derrumbarse como castillos de naipes todos esos gobiernos entreguistas, todos esos gobiernos neoliberaloides, todos esos gobiernos que jamás hicieron respetar la soberanía en sus países. Si ustedes comparan los liderazgos de América Latina actualmente, la legitimidad democrática de esos gobiernos con los líderes que tenemos en el año 90, acuérdense los Fujimori, acuérdense los Collor de Mello, acuérdense de los Carlitos Menem, etc. En verdad hay una diferencia enorme, ¿verdad? Entonces, a partir del año 2000 empiezan a llegar una serie de gobiernos progresistas, alternativos, dignos, soberanos, con una tremenda vocación integracionista a lo largo y ancho de la región. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Lula da Silva de Brasil, ahí tenemos a Néstor Kirchner y ahora Cristina Fernández de Kirchner de Argentina. Como les había dicho en los 90, el socialismo en coalición con la democracia cristiana y otros grupos captó el poder en Chile. Hoy está Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez, socialista, ex Tupamaro, ¿no? De acuerdo a algunas personas, la llamaríamos terrorista también, el presidente de Uruguay. Acaba de ganar el amigo Fernando Lugo en Paraguay, poniendo fin a 60 años de dominación del Partido Colorado. En México, el propio López Obrador perdió tan solo por 0.5% la votación presidencial. Entonces hay un arte de renovación en América Latina, y eso es bueno. Hay vientos de cambio en la región. El pasado neoliberal está siendo enterrado. Gobiernos con nuevas visiones, profundamente humanos, con vocación integracionista, dignos, soberanos, con búsqueda de equidad social, del bien común, están llegando a lo largo y ancho de la región. Le insisto, eso es bueno, pero por supuesto, todo proceso de cambio implica resistencia. Y los grupos que pierden, los grupos que están con el status quo, que no quieren dejar sus privilegios, acusan a toda esta nueva corriente de populismo, término difuso que utilizan para clasificar a todo lo que no está con sus intereses, a todo lo que no quieren o no pueden entender. Pero Europa debe estar muy consciente que cosas buenas están pasando en América Latina, que por fin los pueblos latinoamericanos han despertado y se está enterrando ese pasado neoliberal, la larga y triste noche neoliberal que tanto daño nos originó. Y un proceso similar, te voy a dejar esto de lado, de verdad sería muy largo, no quiero cansarnos de hielo, entonces vamos a hablar un poco en base a la experiencia. Y un proceso similar se dio en Ecuador. Debido a protestas sociales, donde tuvieron una inmensa participación los indígenas del Ecuador, en abril del 2006 cae un gobierno tremendamente entreguista, tremendamente corrupto, tremendamente incompetente, el gobierno de Lucio Gutiérrez, y tremendamente neoliberal, por ese neoliberalismo exacerbado, le insisto, con altas dosis de corrupción, de clientelismo político, de incompetencia, de entreguismo, etc. Con decirle que se jactaba de haber firmado en tiempo récord la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Ese es uno de los logros que dirimía ese gobierno. Pues probablemente fue cierto, porque firmaron más allá de lo que aspiraba el Fondo Monetario Internacional. También podemos poner en los anales de los récords de la América Latina como una de las cartas de intención más vergonzosas de la historia de la región, donde se comprometían incluso, por ejemplo, a no incrementar las pensiones jubilares pese a que el Instituto de Seguridad Social es autónomo del gobierno, no tenían capacidad para ello. Se ponían cláusulas de contingencia, es decir, si no se podía pagar deuda, había cláusulas de contingencia, pero no a favor del país, a favor de los acreedores, decía la carta de intención, en caso de que haya excedentes petroleros que se utilicen para pagar deuda. En caso de que caiga el precio del petróleo, se restringirá el resto del gasto y se seguirá pagando deuda.